Bueno, pues vamos a comenzar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la educación? Estamos oyendo todos los días declaraciones, aparecen en la prensa, especialmente en el Gobierno de Madrid, de la Comunidad de Madrid, pues Lucía Figar, Esperanza Aguirre, todos los días están saliendo, diciendo unas cosas y otras. Sabemos que ha habido una jornada de huelga, que el día 22 hay convocada una manifestación en Madrid, que están convocados profesionales de la enseñanza de toda España, también de Huesca. Y bueno, desde los ámbitos de la enseñanza, ya sea desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que parece que es una de las partes en el conflicto, como los sindicatos, que ahora veremos si hay una postura más o menos monolítica o no, o si hay, digamos, diferencias. Pues la cosa se resume así brevemente en que dice el Gobierno de la Comunidad de Madrid, dice, nos están montando este pollo, porque lo único que decimos es que su jornada semanal tiene que ser de 20 horas, lo cual está dentro de la ley, porque la ley dice que la jornada completa va de 18 a 21 horas, y claro, es un sacrificio muy pequeño, pues dada la situación, bla, 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 que estamos padeciendo, la crisis, etcétera. Y por otro lado está la postura sindical, que dice que vale, que eso es más de lo que parece, pues porque eso va a privar de su trabajo a muchos interinos que llevan muchos años trabajando, y que tal como es el sistema de las oposiciones, eh, pues ha dificultado su acceso a la función pública, pues porque parece que es casi inevitable estar unos cuantos años para recoger puntos, etcétera, etcétera, y que además no solo es eso, sino que verdaderamente hay un recorte que afecta a otras áreas y a otras funciones. Bueno, pues vamos a comentar todo eso, ¿eh? Vamos a empezar con Tere, ¿eh? Felicidades, ¿eh? Muy bien. Bueno, primero, AMPE, la postura del sindicato es de apoyar todas estas movilizaciones, tanto en la Comunidad de Madrid a nivel nacional como en Aragón, como en Huesca. Vale, como tú bien has dividido, está por un lado todo lo que está pasando en algunas comunidades y lo que pasa en Aragón. En Madrid se está luchando mucho desde AMPE porque lo que está sucediendo es algo bastante grave y no viene de ahora, viene de hace ya tiempo. Por otro lado está Aragón, y entonces pues me gustaría un poco dividir, un poco llegar hasta lo que hay en Madrid, por qué se está luchando y por qué es importante que apoyemos a los profesores, y luego pues ya pasaremos a Aragón. Por un lado, no me gustaría quedarme en lo de las 2 horas, que ha sido eso una cosa muy, muy tremenda y nos ha perjudicado mucho, sobre todo a nivel, por decirlo así, emocional, porque no nos podemos quedar en eso, que es en lo que se quedan los medios. Entonces, la cosa viene de hace ya mucho. Ya en época de bonanza, en la enseñanza, el IPC de los profesores no iba de acuerdo a lo que es la época en la que se estaba viviendo, que siempre hemos luchado contra los desdobles que hay en administraciones, etcétera, derroches en otras administraciones. Después, ¿qué vino? Vino también la poca, o sea, el porcentaje del Producto Interior Bruto destinado a educación también iba muy por debajo de la media de la OCDE. Todo eso ya estaba haciendo sus mellas en la educación. De ahí, ¿qué pasó? El gobierno, que ahora mismo está todavía, bajó el sueldo de todos los funcionarios de entre un 5 y un 10%. Eso también hizo mella en lo que es la educación. Más cosas, pues después de la bajada de sueldo nos vienen que nos bajan los presupuestos a educación, digo nos bajan porque me considero dentro del sistema educativo, en más de 2.000 millones de euros entre gobierno y comunidades. A todo esto, que ya supone una repercusión bastante en detrimento de la calidad de la enseñanza pública, ¿qué pasa? Que vienen ahora y nos dicen que nos suben 2 horas de horas lectivas dentro de nuestro horario profesional. Bien, yo muchas veces he trabajado a 21 horas y no me pasa nada. Pero ¿qué me ha supuesto a mí? Y pongo ya mi ejemplo, trabajar a 21 horas. Que tengo menos tiempo para preparar o no puedo ser tutora de grupo, que es lo que está pasando ahora en la enseñanza. Se quitan tutorías, atención a padres,
apoyos, desdobles, refuerzos, atención a la diversidad y todo eso que conlleva que el alumnado más perjudicado es el que ya de por sí en la enseñanza va por detrás. Ya, pero todo eso que me estás diciendo de ese recorte de desdobles, de apoyos, etcétera, ¿va incluido en lo de incrementar la jornada a 2 horas? Sí. ¿O son cosas adicionales? No, eso, a ver, al aumentar la jornada a 2 horas, eso repercute en que se tiene que reorganizar cada centro, porque se supone que eso va a disminuir el personal que va a haber en el centro. Entonces, si yo antes el personal trabajaba que tiene que haber pues en personal guardias, laboral, claro, entonces eso va a repercutir negativamente, porque al reorganizarse el centro, a lo mejor, si yo antes tenía algunas horas que dedicaba a la organización de la biblioteca o el aula de informática, ahora no las voy a tener, y esos sistemas que a lo mejor nos venían bien para apoyar a alumnos con necesidades, pues no lo tenemos. Digamos, la jornada laboral es la misma, quiero decir, lo que Sí, pasa es que sí. si tú estás 2 horas más en clase, pues esas horas se las tienes que quitar a algo. otras cosas Otro tipo de importantes, cosas que son importantes, Claro. o apoyar a otro profesor que tiene un Aunque alumno yo con creo que en realidad lo que necesidades. se está haciendo estas 2 horas es para que hagáis, los titulares hagan un trabajo que suelen hacer los internos. No es así. No tiene nada que ver. Antonio. No, esas 2 horas alguien las hacía. Vamos a ver, la cuestión es la siguiente. ¿No? Nuestra jornada es de 37 horas y media como la de cualquier funcionario. Muy Lo que bien. pasa que es como si, por ejemplo, yo a un señor que está en la radio haciendo un programa al día de 1 hora, le digo, joder, te pagan un montón de dinero por hacer un programa de 1 hora, ¿no? Podrías hacer 2 horas. Detrás de ese programa hay un montón de trabajo que tiene que se vierte en ese trabajo. A nosotros nos pasa igual. Nosotros tenemos una jornada de 37 horas y media, de las cuales 7 horas y media son de libre disposición, es decir, preparar clases, corregir ejercicios, tal, trabajo que lo puedes hacer en el centro o en tu casa. Nosotros lo que tenemos obligación es de dar 30 horas de permanencia en el centro. De esas 30 horas, 18 son de docencia directa para los alumnos. La normativa no ha cambiado desde el año 90. Ha sido la misma, no ha habido ligerísimos cambios a lo largo de estos 20 años, o 20 y tantos años. De esas 18 horas nosotros podemos decir 18, tenemos que tener 18 horas lectivas y podemos tener de forma excepcional hasta 21 horas lectivas. ¿Vale? Yo he llegado a tener 22, que es ilegal, pero las he llegado a tener. Sí, pues por necesidad, Por del necesidad servicio, no se dice claro, eso prioridades en la de servicio, administración. efectivamente. Y ningún profesor se ha quejado nunca porque por necesidades del servicio tengas pues 21 horas o 19. Yo este año tengo 20, por ejemplo. Bien. ¿Qué son horas lectivas? Horas lectivas son horas de atención directa a alumnos, incluida 1 hora, que es la hora de tutoría con los alumnos, que es atención directa a alumnos. Solamente hay 2 cosas que se escapan de esa atención de horas directas a alumnos, y son los cargos unipersonales de la organización, como son jefe de estudios, director o jefe de departamento, que tienen unas reducciones para poder ocuparse muchas más horas a hacer los inventarios, a hacer actas, a hacer Sí, el qué. trabajo administrativo Todo el trabajo burocrático que exactamente. está asociado a ese cargo de Exactamente. dirección que se ejerce en el centro. Y los cargos sindicales, cuando estamos de cargos sindicales, que tenemos 3 horas de cargo sindical. De reducción de jornada para dedicarse Si a esas somos electos, actividades. si somos Igual que electos. ocurre en otras empresas Igual o en que ocurre otras áreas de la empresas. administración. En todas las empresas ocurre igual, lo que pasa es que esas horas las puedes disfrutar tú, esas 3 horas, O se acumulan. para dárselas a otro compañero que está librado. Pero eso funciona igual según el Estatuto de los Trabajadores para todos los trabajadores, ¿no? Nosotros lo que pasa es que por ser una empresa muy grande, pues Hay muchas horas de crédito sindical y se claro, acumulan y también hay nosotros unos somos cuantos. en la provincia de Huesca somos 3.000 profesores, pues 3.000 y pico, 3.000 pocos, pues somos la empresa más grande de la provincia, evidentemente. Y como somos la empresa más grande de la provincia, pues tenemos más delegados. Hombre, los sindicales. de el salud por ahí irá, también. Sí, yo creo que son un poquito menos que nosotros. En cualquier caso somos los 2 más grandes, claro, evidentemente. Entonces, todo eso está muy regulado, quiero decir. Y luego hay, un instituto funciona por el voluntarismo del profesorado, porque hay miles de cosas que hacer. Guardias de recreo, guardias de cuando falta un compañero porque está enfermo, por cualquier historia, porque se va de viaje, de estudios con los alumnos. No, porque tiene permiso, porque está haciendo alguna actividad porque se va a un examen, de lo que sea. porque no sé, pues multitud de cosas. Una pregunta. Sí. Cada centro suele ser bastante autónomo a la hora de organizar. Sí, pero las cosas que se pueden hacer con ese horario está establecido por ley. Sí, No se puede salir uno de ahí. sí. ¿Entiendes? Pero quiero decir que luego estamos hablando de todo este tipo de cosas que incluso no tendrían, o sea, que es casi voluntario, pues un poco depende de cada centro, el profesorado de ese. No, voluntario me refiero a que, por ejemplo, pues si hay que trasladar unos ordenadores, o me los traslado yo a Lomo, o no me los traslada nadie, porque no hay nadie para trasladarte un equipo.
Si hay que reparar una red tal, pues muchas veces te la reparas tú, una red de ordenadores, porque resulta que si esperas al servicio técnico te tarda 2 meses y estar 2 meses sin dar clase. En fin, hay muchísimas cosas que funcionan por voluntarismo, por buena voluntad y tal. ¿Vale? Bueno, actividades formativas, ahora que llevan un tiempo con el asunto este de la escuela 2.0, que Bueno, mis amigos de la enseñanza están siempre liados con eso. Me dicen, pero, tengo por una ejemplo, reunión de ese 2.0. programa ha desaparecido. Ese programa ha desaparecido. Quiere decir, el programa de la estrella pizarra digital, ese tipo de cosas. ha desaparecido. ¿No? También. Quiere decir, ¿por qué ha desaparecido? Porque cuando decíamos que lo que decía Teresa es cierto, aparte del tema de alumnos, vamos a ver, los interinos, primero lo que decía Teresa, los interinos lo que hacen es, tenemos aproximadamente un 8% de interinidad, de un 8 a un 10% de interinidad secundaria y de un 6 a un 8% en primaria. Tampoco es... No, pero en algunos centros mucho más. Depende, Sí, en ¿no? algunos centros En las mucho más. capitales de provincia menos, En la en capital los de pueblos provincia más, mucho ¿no? menos y en los pueblos mucho más, ¿no? Y en algunos depende. En mi centro debemos estar en torno al 25% de interinidad, 30%, ¿no? Los interinos cubren las funciones que no se llega con la plantilla orgánica del centro. Entonces un centro tiene una plantilla orgánica y luego necesita más profesorado. O plazas que no están cubiertas, o profesores que tienen algún tipo de... Pues no, pero generalmente son que siempre se deja de flexibilidad un porcentaje, ¿no? Entonces, claro, si en un departamento hace falta media persona y esa persona media no llega, pues lo tienes que dividir entre los compañeros. De ahí que puedes variar entre 18 y 21 horas, ¿no? Hay años que estás mejor y años que estás peor. Entonces, exactamente la protesta ahora es... La protesta no está relacionada con las 2 horas. Con las 2 horas. La es que ese es protesta- el... Pero bueno, entonces a lo que vamos, todo lo que estamos contando ahora está ocurriendo en la Comunidad de Madrid o en Aragón. Algunas de las cosas que están comentando también están ocurriendo. Sí, porque, por ejemplo... Claro, porque esa es la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es lo que justifica que profesores de Aragón vayan a Madrid a manifestarse? Si todos estos cambios están sucediendo en la Comunidad de Madrid, porque claro, desde hace muchos años las competencias de educación están transferidas a todas las comunidades autónomas. Hombre, está pasando en Madrid, está pasando en Castilla-La Mancha, ha pasado en Valencia, que tal vez sea la que va más avanzada en esos cambios. Y cuando veas las barbas de tu vecino pelar, pues las tuyas a remojar, ¿no? Primero. Segundo, aquí también ha habido recortes importantes. Quiero decir, el programa, lo que tú hablabas, la escuela 2.0, se ha paralizado. La pizarra digital se ha paralizado. Los programas Se de ha apoyo... paralizado el implantarlo en nuevos centros. Y en los centros que estábamos implantándolo no se va a completar. No se va O sea, a completar. se queda como estaba. Se queda como estaba. Si Claro, teníamos no. la mitad de las aulas con pizarra Así se digital, queda. se queda en la mitad. Así se ¿eh? queda. Así está. Así se queda. Muy bien. El programa de apoyo, por ejemplo, los programas de apoyo que se estaban dando por las tardes en los centros se han acabado. Lo de eso, ¿cómo se llamaba? ¿Proa se llamaba eso? Proa, sí, se ha acabado en todos los sitios, no, pero en el 90% de los sitios. Quiero decir, había sitios que ya lo concedido y tal, pero en general se ha acabado. Es decir, ha habido recortes importantes. Por ejemplo, ha aumentado en 3.100 y pico alumnos en Aragón este año, el número de alumnos que han se integrado en los centros de secundaria. Eso implicaría que se hubieran integrado 250 profesores Para nuevos. mantener el ratio de profesores y mantener el alumnos. ratio, sí. ¿Y entonces dónde los hemos metido Y a esos se han alumnos? integrado 74 solamente profesores nuevos. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Hacer las Hemos clases, aumentado los las ratios. aulas más numerosas? Más numerosas. En lugar de 20 y tantos, casi 30 en algunos Sí, centros. sí. máximo Hasta el máximo. que permite la ley, claro. No, y en algunos casos incluso por encima de la ley. Pocos, pero algunos hay. A ver, Carlos. Sí, no, bueno, o simplemente pues hay alumnos que no tienen profesores, no hay que ir muy lejos. Si subimos la cuesta esta de aquí, tenemos el Centro de Educación Permanente de Adultos, donde se dice que la semana que viene van a habilitar el resto de profesores para que 500 alumnos que en este momento están sin dar clase puedan comenzar. En Sariñena pasa algo parecido. Y luego recordemos de que la educación es algo muy amplio. Aquí tenemos representación de los docentes. De pero- secundaria, claro, que en Bien. primaria habrá lo suyo también. ¿eh? No, pero no hablo ya de primaria o secundaria, no hablo de ciclos, lo que hablo es de personal. Recordemos que este año ha sido un año desastroso en Aragón en cuestión de monitoras de comedor, que es un agente que realiza una función educativa también, que es la que hace que el comedor sea un lugar de ocio y educativo y no un abrevadero de niños. Pues han tenido Bueno, problemas. el comedero. Bueno, exacto. Parece ser que hay niños que más bien beben que comen allá. Bueno, algún día entraremos de lleno en el servicio de los Bueno, además, comedores ese es uno escolares. de, precisamente el tema de las auxiliares de comedor y todo eso es uno de los No, temas en los cuidado. que tú estás ahí. Sí, pero perdona, que no son auxiliares de metido. comedor, son O monitoras monitoras de de comedor. tiempo libre, es decir, es personal que tiene una cualificación determinada, que tiene un convenio determinado y que es totalmente ajeno a hostelería. O sea, es que es curioso. Bueno, cuestión 1. Cuestión 2. ¿Qué ha pasado con las auxiliares de educación infantil?
que de repente ha habido una Ah, nueva eso es lo de subcontrata. la no subrogación de la... Exacto, del tema. exacto. Bueno, y lo ha cogido una empresa, yo no sé cómo se ha permitido que no se subrogaran las que llevaban hasta 10 años trabajando, pero a la empresa le ha salido genial. O sea, ya cuestión de antigüedades y demás, nada, cero. Y también va a ocasionar un problema grave, de hecho lo está ocasionando ya. O sea que si hablamos del mundo educativo, y además hoy, que es un día especial, es un día de indignación en todo el mundo, y seguramente Sí, yo te todos, veía, Carlos, me así una veías, mirada... me veías el ramalazo, Sí, ¿verdad? sí. Y todos, y en esta mesa sabemos que también todos tenemos motivos para estar indignados, pues el mundo educativo nos da unas nuevas razones para salir esta tarde a la Pero calle. precisamente, ya verás, es que precisamente lo que estás diciendo va en relación con uno de los temas que quería comentar. Bueno, vamos a ver, ¿hablamos de educación o hablamos de más cosas? Y ahí Porque también claro, quería- aquí ya si mezclamos con la indignación, con no sé qué, tal, bueno, ¿verdaderamente aquí estamos reivindicando cuestiones laborales? O tal y como dicen representantes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, esto simplemente es una huelga política o un conflicto artificialmente creado por motivaciones políticas, pues porque están cerca las elecciones y hay que calentar el ambiente. No, bueno, la cuestión es mucho más simple. Tú ya sabes que la vida no se divide en compartimentos estancos y siempre hay vasos comunicantes. Entonces siempre vamos a poder comunicar un vaso con otro. Vamos a ver, las motivaciones, entiendo yo, y además aquí hay representantes sindicales que me pueden corregir. Las motivaciones que llevan al profesorado a presentarse el día 22 en Madrid, entiendo yo que son motivaciones fundamentalmente laborales, pero evidentemente tiene un trasfondo político. Cuidado, trasfondo político que no significa trasfondo partidista. Vamos a ver, yo creo que si estas barbaridades las hace cualquier otro partido político, estoy convencido de ello, quizás, no sé si habría la misma unión sindical, pero desde luego habría indignación en el mundo educativo y desde luego gente que iría Eso es una de mal. las cosas que se suele acusar. Están diciendo, por ejemplo, que en Andalucía también tienen las famosas 2 horas. Pero claro, si todos lo reducimos a las 2 horas, pues... Es que eso Es que- la protesta sindical está. Luego, si queréis, os comento por qué se va a hacer la huelga en Madrid Sí. y os doy datos. Quiero decir, y las cosas lo mejor. Oye, ya ha habido una jornada de huelga en Madrid, ¿verdad? Ha habido 2 o 3. Dos Vale. jornadas. Yo quería un poco hablar, que estáis aquí abarcando los hombres y claro, aquí estoy yo solica. Sí, pues es raro en hablar de educación y que se lo lleve una mujer. Lo normal es que fuéramos Entonces, todos o casi todas. Para que ¿no? veáis que las cosas a veces rompen un poco los esquemas. Es importante romper los esquemas. A ver, por un lado nos hemos centrado en las 2 horas y yo he partido... Claro, la desde propaganda que de los medios es muy potente, ya es lo muy sabéis. potente ¿eh? y muy negativa Sí. a nuestro cuerpo. Entonces, y con cuerpo no me refiero cuerpo físico. Te sino lo iba a cuerpo de decir, te lo iba a decir, profesores. tu cuerpo serrano, era lo siguiente que iba a decir. No, entonces, por un lado, yo he partido mi intervención hablando de unas medidas que tomó el gobierno socialista y que hace ya tiempo que se tomaron y que está repercutiendo en el profesorado y que el profesorado se ve afectado desde hace ya mucho tiempo, no desde hace 1 mes o 2 meses. Vale, también he dividido entre Aragón y el resto de comunidades o lo que está pasando en Madrid. ¿Por qué? Porque no, los recortes que están habiendo aquí son recortes que nos están afectando y están afectando a la calidad de la enseñanza y eso siempre hay que tenerlo en cuenta y hay que luchar por ellos. Pero AMPE en Aragón, por ejemplo, defendemos, claro, como todos nuestros compañeros, a todos los profesores y sobre todo la calidad de la enseñanza. Pero sin embargo, en Aragón nosotros estamos viendo, como ha dicho Antonio, que hay que un poco estar en alerta por lo que pueda venir, porque los momentos somos conscientes de que no son buenos, para nada. Pero por otro lado también tenemos que ver que todavía aquí se puede negociar. Nuestra presidenta ha dicho que está abierta a negociación y que no va a haber grandes recortes, aunque yo soy consciente de que han hecho cosas muy malas y mal hechas a principio de curso. Bueno, pero es que el Por la gobierno de Aragón... dilatación. Una de las cosas que yo, ahí sí es el tema de lo que está diciendo abierta la negociación, uno de los problemas que se ha formado en Madrid es que se ha decidido esto es así y punto. O sea, No se ha negociado. gente tampoco sospechosa de ser anti Partido Popular o antiliberal y tal, como profesionales por la ética, se han quejado de eso. De que el problema Claro. es que aquí
Bueno, pero es que aquí, ha por venido ejemplo, y ha el dicho gobierno... esto es así y ya está. El gobierno de Aragón no tiene mayoría en las Cortes. Imagino que Sí, también bueno. estarán haciendo de la necesidad virtud. No, pero, Digo yo, ¿eh? No, pero yo no creo que hay que el PAR fuera, no sé, no, a lo mejor me equivoco, fuera a plantearle un problema. Pero claro, si lo a malo de las doña mayorías Luisa Fernández. absolutas en nuestro sistema es que crea malos hábitos. Si es que ya lo sabemos. Sí, Ajá. bueno, pues si Pero entramos en que- eso ya, fíjate. Pero vamos, sí. Sí, que la forma en la que están procediendo los políticos en Madrid no es la correcta, porque eso porque tendrían que abrir un camino de negociación y al que todos los sindicatos nos uniríamos. Bien. Estamos hablando ahora mismo de Madrid. Sí. Claro. Y otra cosa que también me siento perjudicada como funcionaria, en el sentido de que se me atenta por ser funcionaria. Un funcionario se ha ganado una oposición, ha tenido que moverse mucho por toda la comunidad en la que haya hecho la oposición y antes por toda España, ¿vale? Y no es igual que otra empresa, que a veces se nos compara con una empresa, no es igual que otra empresa, y lo que siempre debería cualquier gobierno tener como prioridades en sus políticas sociales siempre va a ser la educación, la sanidad, por supuesto, yo creo y el que- sistema de pensiones, y por ahí no se puede, nadie tiene lo que que pasa atentar que- contra la educación. Que en ni educación, contra sanidad y sanidad. pensiones se nos debe de ir aproximadamente un 80% de todo el No, presupuesto. si es que el ¿Y Entre- no se pueden tema- quitar de otras cosas? No, no, sumando, bueno, sumando, ay. claro, pero es que sumando el Para las que presupuesto se de ponen de acuerdo. presupuestos generales del Estado, comunidades autónomas y el presupuesto de la seguridad social, que a veces se nos olvida que también es Estado la seguridad social, pues Sí. debe de sumar aproximadamente, y clases pasivas y todo esto, debe de sumar aproximadamente como un 80% de todo el presupuesto. Entonces, el claro, problema si aquí quieres es- recortar, ¿a ¿dónde poner los ojos? Pues donde están las grandes partidas de gastos. Si es que es, Y donde no es lo más deberían fácil. de ponerlos. Si es que es lo más ¿sabes? fácil. Educación es el 4,3. ¿Eh? Educación es el 4,3. Sí. Del PIB, pero no, Del de lo- PIB. no del gasto total de las Ya, administraciones. no lo sé, pero desde luego no creo que llegue al 80%. No digo las tres partidas: Ni las tres. pensiones, sanidad y educación. Bueno, en No todo sé. caso, si Eso o no sea, lo he mirado. vamos a ver, es obvio que son temas educación, sanidad, o sea, habrá que recortar de cualquier sitio antes que de ahí. O sea, es una Claro, cuestión- y no se está Es haciendo que es una así. cuestión de, o sea, habrá que Y eso, recortar de gasto claro, corriente, habrá que claro. recortar de No, y cargos. con medidas, Por eso ojo, y con estamos medidas, ofendidos. y con medidas ejemplarizantes. Es decir, Exactamente. no recortemos mientras haya privilegiados del sistema Sueldos, en Habrá Aragón que- con ha sus pasado con sus pensiones. con sus Ya. latisueldos, su En acumulación Aragón de cargos, se retiran con un etcétera. montón Habrá de- que gestionar Yo- mucho mejor el Entonces- dinero, o sea, habrá que cuadrar. Exactamente, mm, mucho antes que de educación. Y de si sanidad. después vemos que no hay dinero, Pues porque vale. aquí hay una cosa, que es que cuando no hay dinero hay que pedir dinero. Ujú. Y cuando pides dinero, luego estamos, el problema es que si los mercados son muy malos y tal, lo que quieras, pero te prestan dinero porque tú te hace falta, entonces las condiciones los ponen ellos. Entonces, es que estos... Yo intervengo en este momento, intervención friki de neofato de estas horas, para llamar la atención de la audiencia acerca de la nueva De nuestra- palabra. perdón, nuestra Déjame numerosa que audiencia, termine. Carlos, nuestra nuestra numerosa numerosísima audiencia, sí. Para llamar la atención de esta numerosísima audiencia sobre la nueva palabra que en breve va a entrar en la Real Academia Española de la Lengua, pronunciada por nuestro amigo Fermín. Latisueldo. Dícese de sueldos latifundistas. Claro, propios de O latifundios. propios de Sí, latifundistas, sí, sí, ¿verdad? sí. Muy bien. Bueno, Aclarado esto, nada, perdón. Vale, no, a ver, lo del latisueldo se nos ocurren muchos ejemplos en el ámbito de la política, de gente que acumula varios cargos y acumula varios sueldos. Y entonces, sí, en la sí. medida en que eso sea legal, o sea, Y se ponen de acuerdo. o sea, mientras eso subsista, mientras subsistan las jubilaciones privilegiadas de los políticos, mientras subsistan la forma de acceso a muchas empresas públicas, que no es precisamente por mérito y capacidad, mientras subsistan muchas cosas que subsisten en España, por donde Es que se nos va el dinero. Cuando hicieron bajaron el 5% del sueldo a funcionarios, pensiones y tal, ¿os acordáis la cantidad de millones que dijeron que se iba a ahorrar? Es que esas partidas se van en chorradas. O sea, Sí. es que si han bajado un 5%, qué gran ahorro. No, en realidad han ahorrado una miseria. Y para un Y, momento y determinado. una miseria que luego se han gastado mucho más en otras cosas. Por ejemplo, el famoso plan que yo digo, ese plan, si se hubiera dedicado a que los ayuntamientos pagaran el dinero Lo que a las debían, empresas que muchas empresas no como hubieran muchas quebrado, empresas han tenido ¿no? que cerrar porque tienen facturas ahí pendientes de hace ni se sabe. Es decir, es una cuestión de reorganización del gasto. O sea, ¿qué hay que decir? A ver, esto entra, luego se pueden subir más impuestos, se pueden bajar, pero tienes que decir, entra esto y hay que gastar esto. Y como esa sanidad, educación y tal,
de ahí lo normal es no recortar, digo yo, pues lo otro hay que cuadrarlo, o sea, no sé cómo, de qué manera. Bueno, eso ya a ver, que nos ver. estamos yendo un ¿Cómo poquito. luchar? A ver, Antonio, que nos hemos ido... Sí. Tenemos mucha tendencia centrífuga, que Sí, nos vamos sí, por la vamos. tangente. Estamos hablando de... Dime, Antonio. No, varias cosas. La primera, habíamos quedado en ver por qué hay una movilización Sí, en claro, Madrid. Efectivamente, Claro. sí. A lo mejor es que yo soy un poco cuadrícula, ¿no? No, está bien. Vamos a ver, yo di datos, ¿no? Los datos cada uno los juzga después y entonces ya sabremos de qué coño estamos hablando, con perdón. La primera cuestión. A nosotros nos bajaron a los funcionarios de educación un 7,5% a los de secundaria y un 6,5% a los de primaria el sueldo el año pasado. Repito que nosotros lo de las horas no es una cosa que se reivindique en este momento, sino que se reivindica es por cabreo con el tratamiento demagógico que se ha hecho de las 2 horas estas famosas y tal. Esta reivindicación no es una reivindicación salarial. Nadie está pidiendo subida de sueldo. Y si veis cualquier documento, no se menciona nunca una subida de sueldo. Eso es cierto. O sea que nosotros, esta reivindicación es por la calidad de la enseñanza. Y explico por qué la calidad de la enseñanza. Y por la defensa de la enseñanza pública. Se pretende ahorrar en la Comunidad de Madrid 80 millones de euros en la enseñanza pública. Esos 80 millones de euros se supone que se consiguen reduciendo en 3.000 el número de profesores de la enseñanza. Bien. No solamente esos 3.000, sino la desaparición de un montón de programas, digamos, de atención a la diversidad. Cuando digo atención a la diversidad me refiero a chavales con problemas de integración escolar, como pueden ser inmigrantes, como pueden ser chavales con ciertas deficiencias físicas o intelectuales. Ya. Quiero recordar que el 90% de los chavales con deficiencias o con problemas de integración están en la enseñanza pública y no en la enseñanza privada. Y esa es la razón. Pero, ¿cuál ¿y es? tú Por sabes ejemplo. por qué están No, en la no, enseñanza sí, pública es y en que la eso privada? yo lo Quiero he oído, decir, sí, que es que esto yo lo me he hinchado de... O sea, lo he oído muchas veces. ¿Cuál es el motivo que el padre que tiene, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, por decir algo, lo lleve a un colegio público y no lo lleve, por ejemplo, a uno de los colegios en Huesca? Porque el